Noticias Matutino. Revela el Vaticano la causa de muerte del Papa Francisco. Detalla que se debió a un derrame cerebral y colapso cardiovascular irreversible. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoce el perfil humanista del sumo pontífice y su visión frente a los humildes. Envían al Congreso de la Unión la ley para eliminar los trámites burocráticos y la corrupción. Con ella se crea la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones. Solicita al gobierno de México a medios de comunicación retirar el anuncio antiinmigrante de Estados Unidos que se difunde en nuestro país, ya que discrimina a las personas en movilidad. Detalla que enviará al Congreso una iniciativa para prohibir la difusión de este tipo de propaganda extranjera. En el mundo se declara culpable Patrick Crusius, autor del tiroteo en Walmart de El Paso, Texas en 2019. Y es que ahí asesinó a 23 personas e hirió a otras 22, casi todas de origen mexicano. Fue sentenciado ya a 90 cadenas perpetuas. En la cultura, el pianista y compositor estadounidense Bill Conliffe, ganador de un Grammy, se presentó en el 5 Jazz Club como parte del 20º aniversario del lugar. Así luce la Plaza San Pedro del Vaticano, un día después del fallecimiento del Papa Francisco, hecho que conmocionó al mundo. Fieles acuden para orar por el descanso del sumo pontífice, quien murió este lunes a los 88 años. Su deceso marca el inicio de la transición a un nuevo papado, acompañado de rituales y tradiciones. En cuanto al funeral del Papa Francisco, se realizará este sábado 26 de abril en esta misma plaza. Posteriormente, su féretro será enviado a la Basílica de Santa María la Mayor para su entierro. En tanto, al cónclave, de acuerdo con el diario italiano Corriere della Sera, se realizará el próximo lunes 5 de mayo y esta es la primera imagen del Papa Francisco en el féretro. Es un ataúd de madera y se aprecia al Papa vestido con la mitra, sotana blanca, casulla roja, palio blanco y en sus manos sostiene un rosario. Y de esta forma les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este martes 22 de abril. Rubén Feital, nuevamente bienvenido, buenos días. Hola Angélica, buenos días. Pues le invitamos a que se quede con nosotros, ya sabe que le tenemos información nacional e internacional más relevante para que ustedes estén bien informadas e informados. Agradecemos a Lía Vadillo y a Jimena Raya por su interpretación en lengua de señas mexicana. Le invitamos a que nos siga, ya sabe, en todas nuestras redes sociales y también a través de la página de 11noticias.digital. También nos puede escuchar a través de la emisora Radio IPN en el cuadrante 95.7 de frecuencia modulada. Aparece un código QR en la pantalla, le invitamos a que lo pueda escanear para que acceda directamente también a nuestra página y por supuesto, como todos los días, le invitamos a que nos compartan sus opiniones y sus comentarios y pueden usar el hashtag 11 Noticias. Y vamos a iniciar con esta información que tiene que ver precisamente pues con el fallecimiento del Papa Francisco que ocurrió este lunes 21 de abril. Y es que el Vaticano informó ya que la muerte del Papa Francisco fue a causa de un ictus cerebral que lo llevó a entrar en coma y le causó un posterior colapso cardiocirculatorio irreversible. Estas fueron las palabras explícitas que emitió el Vaticano. El certificado forense que fue emitido por el profesor Andrea Arcangeli, director de Sanidad e Higiene, confirma que el pontífice estaba afectado por una neumonía bilateral multimicrobiana, además de múltiples bronquiectasias, hipertensión y también diabetes del tipo 2. Luego de que su muerte fuera anunciada y corroborada, los apartamentos del Papa Francisco en el Palacio Apostólico y en la Casa Santa Marta fueron sellados, como marca la tradición. Además, en señal de luto, este martes el Coliseo de Roma permanecerá sin iluminación durante la tarde. El Ministerio de Cultura italiano anunció que con esta iniciativa busca rendir homenaje a la figura del pontífice y a su incansable compromiso en favor de la paz, el diálogo y la dignidad humana.
Por lo pronto, este martes el Vaticano anunció que el cuerpo del Papa Francisco será trasladado a la Basílica de San Pedro el miércoles a las 9 de la mañana y va a permanecer en vela hasta el día de su funeral. Esto es el sábado también por la mañana. En sintonía con su política de austeridad, ya le adelantábamos que el Papa Francisco previamente había expresado en un testamento su voluntad de tener un sepulcro sencillo en la Basílica de Santa María y no en el Vaticano como era tradición. También pidió que este debe estar en la tierra, debe ser sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. El pontífice argentino también eliminó el uso de los 3 ataúdes en los que se colocaba el cuerpo del pontífice difunto, uno de madera, de ciprés, uno de plomo y uno más de roble. ¿Qué es lo que sigue tras el fallecimiento de un papa? Bueno, van a pasar entre 15 y 20 días para que se convoque al cónclave. Ahí, los cardenales reunidos y aislados en la Capilla Sixtina van a elegir entre los candidatos y van a votar por un nuevo papa. El primer día del cónclave habrá una sola votación. A partir del segundo día, de ser necesario, puede haber hasta 4 rondas en un solo día. Después de cada uno, se queman las papeletas para dar a conocer el resultado y se les agrega un químico especial para que el humo salga negro o bien salga blanco, dependiendo de la decisión. Ya le comentábamos también ayer y le anticipábamos, si este humo es blanco, es la señal de que el nuevo papa ha sido electo. Desde su llegada al pontificado, el Papa Francisco se distinguió por su sencillez y por plantear profundas reformas dentro de la Iglesia Católica. También fue el primer líder de la Iglesia Católica de origen latinoamericano. Veamos la información que presenta nuestra compañera Anabel Ramírez. El Papa Francisco fue un pontífice pionero, desde ser el primer papa latinoamericano hasta el primero en contar con un consejo de cardenales para gobernar la Iglesia. También fue el primero en ser elegido con un predecesor vivo y en elegir el nombre de Francisco sin un numeral. En los 4.380 días de su pontificado, rechazó los lujos propios de su cargo, rompió tabúes e innovó en los medios para llegar a las juventudes del mundo, a quienes pedía ser críticos y acompañar su pontificado para marcar una diferencia. Pero no se olviden, hagan lío, cuiden los 2 extremos de la vida, los 2 extremos de la historia de los pueblos, que son los ancianos y los jóvenes, y no licúen la fe. Trabajó para combatir temas tan diversos como el cambio climático, la pobreza, la migración y la pederastia. Hago un ferviente llamamiento a la lucha sin cuartel contra el abuso de menores, tanto sexual como en otros ámbitos, por parte de todas las autoridades y particulares, pues se trata de un crimen abominable que deben ser erradicados de la faz de la tierra. También hizo cambios radicales en la Curia Romana para modificar el derecho canónico y el sistema judicial vaticano, tratando de erradicar lo que consideraba abusos. El Papa Francisco fue el primero en dar a las mujeres altos cargos dentro del Vaticano. Permitió su entrada por primera vez en un sínodo que reunía solo a hombres religiosos con el Papa y les otorgó el derecho al voto. También fue precursor en impulsar la apertura a la comunidad LGBTQIA+. Condenar a una persona así es un pecado. Criminalizar a las personas con tendencias homosexuales es una injusticia. Fue el primero en visitar países en conflicto como Irak en 2021, a pesar de las graves condiciones en el país. En total hizo 47 peregrinaciones internacionales. Hizo 300 llamados a jefes de Estado para llevar a sus pueblos a la paz, como en Gaza y Ucrania.
Virgen Inmaculada, hoy hubiera querido traerte el agradecimiento del pueblo ucraniano. Durante sus 12 años en el cargo, Francisco fue el primero también en residir fuera del Palacio Apostólico y será el primero en ser velado en la capilla de su residencia de la Casa Santa Marta. 11 Noticias, Anabel Ramírez Ángeles. Y desde ayer precisamente las condolencias alrededor del mundo pues se han dado a conocer. En México también se expresó el pésame. La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un mensaje a mexicanas y mexicanos tras conocer la muerte del Papa Francisco. Somos un Estado laico, pero siempre defendimos al Papa Francisco por su humanismo y su visión frente a los más humildes. Explicó que desde su gobierno siempre se defendió la visión que tenía el sumo pontífice. Bueno, entonces estuve casi una hora ahí. Entonces, la verdad, un privilegio, un hombre muy sabio, que en muy pocas palabras decía pensamientos muy profundos. Entonces, realmente pues fue un momento muy especial. Y le agradezco a él y, por supuesto, pues a los hermanos Suleiman que me permitieron llegar hasta él. Ya lo escuchábamos, recordó Claudia Sheinbaum que el Papa Francisco la recibió en el Vaticano cuando era candidata a la presidencia de la República. Nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. Así que es una pérdida dolorosa, que en paz descanse. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Como ya le mencionábamos, el mundo reaccionó a la muerte del Papa. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, destacó que Francisco criticó a los modelos económicos que llevaron a la humanidad a producir tantas injusticias. Francisco fue el papa de todos, pero especialmente de los excluidos, los más pobres, los agraviados, los inmigrantes, los que no tienen voz, las víctimas del hambre y el abandono. El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, apuntó que el Papa comprendió su papel como líder espiritual en la lucha por la vida. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó que el Papa Francisco fue una voz trascendental en defensa de la paz, dignidad humana y justicia social. Líderes mundiales de Medio Oriente, África y Oceanía también manifestaron su profundo pesar por su muerte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no estaba de acuerdo con las ideas del Papa sobre migración, anunció que viajará a Roma para estar presente en el funeral. Otro mandatario que confirmó su presencia fue el de Argentina, Javier Milei. Y miren, diversas regiones del mundo pues continúan estas muestras de pesar por el fallecimiento del Papa Francisco. En París, Francia, la Torre Eiffel no fue iluminada en señal de duelo. En tanto, en su natal Argentina, el obelisco en Buenos Aires fue iluminado con la frase que solía pronunciar: recen por mí. En la Catedral de Buenos Aires se celebró una misa donde se llamó a la unidad de las y los argentinos. Que ojalá los argentinos, que tanto hemos hablado de Francisco, nos animemos a vivir su legado, viviendo la unidad que tanto necesitamos, viviendo verdaderamente como hermanos. En Los Ángeles, California, mexicanas, mexicanos y también latinoamericanos acudieron a una misa en su memoria. Nos sentimos tristes porque ya lo estamos extrañando, pero al mismo tiempo la fe que Dios nos da y en fe creemos que Él ya está en el cielo. En Colombia también fue recordado. Porque fue un papa justo, honesto, siempre quiso la paz del mundo, que es lo que todos nosotros necesitamos. En la Catedral de La Habana, Cuba, fieles sintieron el fallecimiento del Papa Francisco. Hablar de Papa en Cuba es
hablar de un padre, de una esperanza, de un cambio. Allá en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, este territorio afectado por los bombardeos de Israel, recordaron que todo el tiempo Francisco estuvo en las oraciones del Papa para implorar por alcanzar la paz. Está muy cerca de nosotros. Nos llamó constantemente durante esta horrible guerra. Durante más de 1 año y medio nos llamó a diario para pedir la paz. Finalmente, en África, su legado también fue invocado. El Papa significó para mí un líder que guió al pueblo con su ejemplo de vida. Así que, como gran maestro, fue una inspiración. Fue muchas cosas, de muchas maneras. Tal y como le anticipábamos, miles de personas de distintas nacionalidades han congregado en la Plaza de San Pedro tras el anuncio de la muerte del Papa Francisco. Desde la Ciudad del Vaticano, allá en Roma, nuestra compañera de Canal 11, Julieta Santos, recopiló algunas voces de fieles católicos y católicas que buscarán despedirse de Francisco. Una pérdida muy dolorosa, porque al menos en Sudamérica hay mucha gente latina católica, entonces creían en él. Es una cosa muy dolorosa y ha tocado a muchas personas de todo el mundo. La palabra sería apenado, triste por la situación. Es un momento muy triste, pero creo que a la final siempre hay cambios. Y fue siempre cerca de los pobres, más pobres. Él pidió por la paz en el mundo y él también fue muy progresista sobre los derechos de los LGBTQ. Y bueno, diversas actividades en memoria del Papa Francisco pues también comenzaron ayer en la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México. Se dieron cita miles de fieles para dar el último adiós precisamente al Papa Francisco. Mi compañero Arnold Gutiérrez estuvo ahí y nos cuenta. Cerca de 5,000 feligreses acudieron al llamado del arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, en la Basílica de Guadalupe para realizar una misa solemne en honor al Papa Francisco. Su gusto por extender siempre la presencia de la Iglesia entre los pobres y más vulnerables de la sociedad, de distintas maneras. El templo mariano se llenó de mujeres, hombres, niños y personas adultas mayores. El cardenal, acompañado de obispos auxiliares, ofició la misa en el altar mayor y pidió a las y los feligreses elevar una petición a la Virgen de Guadalupe para que reciba al Papa Francisco. Que uno de sus hijos queridos ha llegado allá con ella a la casa del Padre. El arzobispo recordó la profunda devoción mariana del Papa Francisco, en especial por su cercanía con la Virgen de Guadalupe. Con aplausos y campanadas despidieron al Papa Francisco en la Basílica de Guadalupe. Feligreses y católicos de otros estados del país y del extranjero lamentaron la muerte del primer papa latinoamericano y confiaron que seguirá su legado pastoral en México y el mundo. A conocer la basílica por primera vez y ahorita nos acabamos de enterar de eso, entonces estamos muy sorprendidos, ¿no? Es un evento que ha conmovido a todas las personas a nivel mundial, algo que no se esperaba. El Papa Francisco siempre ha sido caracterizado por hacer que jóvenes, adultos, personas de todas las edades se acercaran más a Dios. Lo sentimos mucho y que Dios lo tenga en su reino y pues era una animación para la juventud y para nosotros mismos. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
Pues ahí están todas estas expresiones de personas que acudían específicamente a la Basílica de Guadalupe. Muchas de ellas, ya lo veíamos desde ayer, desde este lunes en el reporte de Arnold Gutiérrez, pues se enteraban de que el Papa Francisco había fallecido. Posteriormente, pues esta misa en su honor, que fue presidida precisamente por el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, pues fue también la muestra de todos los fieles que acompañaban, que buscan pues despedir a Francisco, rezar por él, ahora que ha partido de esta subida terrenal. Por supuesto, les invitamos a que se sigan quedando con nosotros. Es momento de hacer una pausa. Tenemos más información. Nos vamos a enlazar hasta el Vaticano con el embajador de nuestro país allá en la Santa Sede. Ha ocurrido ya el fallecimiento del Papa Francisco. Sin embargo, bueno, vienen una serie de procedimientos, incluido la elección del nuevo sumo pontífice, del nuevo Papa, Rubén Fieital, y pues estaremos precisamente en contacto con el embajador de México en el Vaticano para que nos platique un poco más de este procedimiento y lo que sigue en el funeral del Papa. Sobre todo también lo que se espera, ¿no? La llegada de mucha gente, tanto periodistas como fieles de todas partes del mundo, que sin duda alguna llegarán hasta este lugar para despedir a uno de los papas más queridos de nuestros tiempos, Angélica. Así es, y es que ya lo hemos visto en las imágenes que nos narrabas al inicio de este espacio noticioso, en donde cómo es que se va llenando la Plaza San Pedro desde ayer, desde que la noticia pues fue difundida. Las personas acudieron a esta Plaza de San Pedro, a esta basílica, y ahora lo hacen para poder despedirse del Papa Francisco. Ya veíamos en estas imágenes, ya están corriendo precisamente pues estas imágenes en donde se ve al Papa Francisco ya en su féretro, y bueno, las personas pues están esperando poder despedirse de él, quienes acuden ahí a la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Hacemos una pausa y volvemos. Con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y es momento de enlazarnos con el embajador Alberto Barranco. Él está allá en el Vaticano representando a nuestro país. Embajador, muy buenos días, gracias por esta comunicación. Muy buenos días, Angélica, muy buenos días al auditorio de Canal 11. Gracias, embajador, por esta conexión. Y bueno, pues quisiéramos arrancar hablando de esto que ya ocurrió, el fallecimiento del Papa Francisco. Pues ya se ha hablado, ya se ha abordado en otros espacios, pues este legado que deja el sumo pontífice, este jesuita de origen latinoamericano, que pues ayer culminó su vida, digámoslo así, de manera terrenal. Y quisiéramos ahora enfocarnos con usted, embajador, en lo que sigue para la Iglesia Católica a partir de que se da el fallecimiento del sumo pontífice. Si nos recuerda un poco de este procedimiento que ahora viene para elegir a un nuevo papa. Mire, estamos hablando de un papa distinto y evidentemente de un escenario distinto para el funeral. En principio, él ha querido una ceremonia más sencilla de lo que tradicionalmente se maneja, una ceremonia en donde, pues si bien tenga la majestuosidad que reclama la figura del jefe máximo de la Iglesia Católica, pues al mismo tiempo, pues la idea de lo que él siempre fue, un hombre sencillo, un hombre que quiso pues no tener los honores. Por ejemplo, a partir de mañana a las 11, la Basílica de San Pedro se abre para que los fieles se despidan del Papa. El Papa no va a estar en un túmulo como se ponía, vamos, en una plataforma, para de ahí colocar el ataúd, poner el báculo, que es el símbolo de la autoridad del Papa. Bueno, esto no va a haber báculo, tampoco va a haber túmulo. El féretro sencillo va a estar a ras de suelo para que la gente pueda despedirse del Papa. Así va a estar durante 3 días. Otro cambio significativo es que en lugar de en las grutas del Vaticano, el sepulcro del Papa va a estar en la Basílica Santa María la Mayor. Y él quiso, por voluntad propia, que no se pusiera Papa, que no se pusiera una oración final, sino simplemente se ponga la palabra Franciscus. Ese Francisco en latín, finalmente así vivió,
y así murió. Él quería acercarse a la gente, estaba cerca de la gente prácticamente cuando murió el domingo, la última vez que se le vio, estaba muy cerca de la gente. Él quiso pues sentir a la gente, a pesar de que era evidente el sufrimiento que tenía, era evidente el esfuerzo que hacía para poder hablar, para poder articular 5, 6, 7 palabras. Pero bueno, un papa que finalmente queda como alguien distinto, y un hombre que encarnó, por un lado, la doctrina social de la Iglesia, que encarnó, por otro lado, el hecho de que el Evangelio se encarna en la vida de la gente, buscó la forma de hacerlo. Un papa que modificó la estructura de la Iglesia a tal punto que después de 2000 años decidió la Iglesia, a través del Papa Francisco, nombrar a una mujer como secretaria de Estado, que aquí se llaman dicasterios. Nombrar a una mujer como alcalde o alcaldesa sería el equivalente en el Vaticano. Estas cuestiones nunca se habían dado. Vamos, el Papa de los nuncas. Sí. El hombre que por primera vez, cuando se vio frente a la multitud, pidió que rezaran por él. Cuando la gente lo que pide es que el Papa rece por ellos. Sí. En fin, un Papa distinto que nos deja una preocupación muy importante sobre lo que él decía, la casa común, es decir, el desequilibrio que se está dando en el mundo frente a la naturaleza, es decir, el cambio climático que se está dando. Eso le preocupaba, como le preocupaba la pobreza extrema, como le preocupaba la injusticia, inclusive le preocupaba el que la gente gastara, como decimos en México, sin ton ni son su dinero, el consumismo. Como le preocupaba en su momento también que no hubiera un equilibrio en el ingreso de las personas. ¿Qué tal, embajador? Buenos días, le saluda Rubén Fieital. Pues el Papa Francisco pues ha sido un papa, digamos, atípico, un papa que pues vino a cambiar la forma y la visión de cómo se manejaban los papas. Él ya había reformado precisamente esta parte de los funerales, haciendo un funeral como más sencillo, más humilde. No obstante, ya jefes de Estado han anunciado su presencia en el Vaticano, el caso de Donald Trump y de Milei. ¿Usted sabe cómo va a estar integrada la representación mexicana para acudir al funeral del Papa Francisco, embajador? No tenemos todavía oficialmente la noticia. Ayer le preguntaron a la presidenta Sheinbaum y ella dijo que pues iban a pensar si mandaban una persona o se representaban a través de la propia embajada. No hay todavía certeza de ello. De todos modos, esta decisión tiene que tomarse antes del jueves, que es cuando se cierra pues la posibilidad de que se inscriban delegaciones a este evento. Sí, efectivamente, hay monarcas de Europa que han anunciado que vienen, hay presidentes, inclusive de América Central, que están anunciados para venir, y esperemos pues que haya una representación del gobierno de México frente a un escenario que nos convoca a todos. Finalmente, como decía la presidenta ayer, católicos o no, todos sabemos el espíritu, el sentimiento humanista que siempre tuvo el Papa. Así es, embajador. Ahora bien, pues sabemos que viene un procedimiento, un proceso para elegir a un nuevo papa. Se sabe de este cónclave, pues cómo es que se van a reunir los cardenales que pueden hacerlo, los cardenales de todo el mundo, para votar por un nuevo papa. Y a mí me gustaría un poco su reflexión, embajador, respecto pues a este legado del Papa Francisco, este legado progresista que usted pues ya nos describía anteriormente. Si hay oportunidad de que este legado progresista del Papa Francisco continúe en el nuevo papado. Más que pensar dentro de un cónclave donde se reúnen 138 cardinales que tienen menos de 80 años, donde van a tomar la gran decisión, yo creo que más que pensar en un continuismo, se debe de pensar en términos generales en la Iglesia Católica, es decir, ¿qué le conviene más a la Iglesia Católica en esta circunstancia? Yo diría que habría que buscar una gente que sí que tenga en su momento la inclinación social del Papa, que eso le dio un gran cartel, pero también al mismo tiempo tenga cuestiones que puedan integrar más a la Iglesia.
y en esto van a confluir una serie de elementos. Por ejemplo, regionalmente, seguramente Italia reclama ahora retomar la larga lista de papas que ha tenido. Seguramente algún país de Europa Central también va a querer, como ya en su momento hubo un papa alemán o un papa polaco. En fin, pero también hay que pensar que siendo Asia practicando un catolicismo joven que va creciendo, pues también quizás reclamarían que tuvieran espacio. Reclamaría también África, que es la región del mundo donde está creciendo más el catolicismo, y seguramente también reclamaría América, que aunque ya tuvo un papa, pues quizás la situación misma, el hecho de que se mantenga en la mayoría de los países una mayoría, valga la redundancia, católica, bueno, eso podría darle la oportunidad. Pero repito, todas estas circunstancias van a tener que analizarse en una forma muy serena, muy profunda, para poder llegar a un consenso. Cuando el humo blanco salga de la chimenea de la Casa Pontificia, seguramente, bueno, pues habrá habido un discernimiento que permita continuar a la Iglesia su largo camino, pero un camino que debe seguir en ascenso. Así es. Algunos, especialistas en temas religiosos, embajador, pues han planteado esta necesidad de calmar estas tensiones entre los progresistas y los conservadores al interior del Vaticano. ¿Usted ve, pues, precisamente esta importancia o esta necesidad de que se calmen las tensiones al interior de la Iglesia Católica, pero también, con esta oportunidad de que se siga reformando la misma Curia Romana? Bueno, efectivamente, ese es uno de los asuntos que tendrán que ventilarse. Si en un momento dado se hace mayor la distancia entre progresistas y conservadores, que yo diría más bien gente que tiene diferentes inclinaciones, diferentes formas de entender el Evangelio, que sería básicamente lo que estamos ocurriendo. Son cuestiones más bien de carácter doctrinario, de carácter litúrgico en ocasiones, los que separan unos de otros. Pero sí, evidentemente tendría que buscarse como alternativa alguien que pudiera conjuntar a estos dos escenarios. Y bueno, así es como se irán descartando los posibles papables. Vamos, los hombres que tengan la posibilidad de llegar al trono de San Pedro se irán descartando en ese tenor. Si en este momento la urgencia es que la Iglesia se enfrenta a una división que puede ser peligrosa, bueno, quizás tendría que venir un hombre que pudiera concertar a uno y otro dentro de un equilibrio. Quizás si la situación es extremadamente grave ante el peligro de una tercera guerra mundial, quizás se busque alguien que tenga esa diplomacia para poder intermediar entre los jefes de Estado y poder atenuar el sufrimiento de la gente frente a la guerra. En fin, todo eso tendrá que irse conjuntando para llegar a una conclusión. Entre muchos otros retos que precisamente pues le esperan al nuevo Papa. Embajador de México allá en el Vaticano, Alberto Barranco, agradecemos mucho esta comunicación y sigamos por favor en contacto para posteriores ocasiones. Gracias y buenos días, buenas tardes allá. Con mucho gusto. Gracias. Gracias a usted, embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco, y pues tenemos más información. El Papa Francisco y las Madres de la Plaza de Mayo tuvieron una relación significativa que fue marcada por momentos de apoyo, pero también de crítica. El Papa Francisco siempre expresó su solidaridad y respeto por las madres y su lucha por la verdad y la justicia en relación con los desaparecidos durante la dictadura argentina. Tras la muerte del Papa, algunas de las integrantes de las Madres de la Plaza de Mayo recordaron al Sumo Pontífice. Esther Balestrino es mi mamá, tenía 35 años, mi mamá aproximadamente, comienza a trabajar en un laboratorio de análisis clínicos, donde hacía sus prácticas Jorge Bergoglio. De la valoración que tenía Francisco sobre mi mamá, se la escuché a Francisco, relatada por Francisco. Él decía que mi mamá era una mujer extraordinaria, con mucho sentido del humor, que le había enseñado a pensar, que le debe
no solamente su capacidad de análisis político, sino su preocupación por los problemas sociales de la gente. Cuando él dudaba si seguir estudiando, si hacer una carrera universitaria o entrar al seminario, él nos decía que mi mamá le dijo: hacé lo que te haga sentir feliz. Mi mamá fue secuestrada el 8 de diciembre de 1977. Ella fue una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Ella se incorpora al movimiento de familiares cuando secuestran al que era mi esposo, Manuel Carlos Cuevas, en el año 1976, quien está desaparecido. Durante el 2010 y 2011 fueron el juicio al grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue el grupo de tareas que secuestró a mi mamá. Ese era el juicio que se estaba llevando a cabo en ese momento, que lo citan a declarar como testigo. Y él dice, ¿no? Él en esa reflexiona en un determinado momento, yo estuve en esa audiencia, él reflexiona en un determinado momento como con pena, diciendo: yo tal vez podría haber hecho más por Esther. Que Francisco unió su espiritualidad de compromiso con el ser humano, con la política, entendiendo que para que el ser humano pueda tener una vida digna hay que utilizar una herramienta política para transformar la sociedad. Y bueno, antes del Papa Francisco, el Vaticano, la Iglesia Católica, ha tenido 265 pontífices. Con el reciente deceso del sumo sacerdote, pues como sabemos, se tendrá que elegir al siguiente líder. El primer Papa fue San Pedro, a él se le considera el fundador de la Iglesia Católica. Vamos a revisar quiénes han sido los últimos en asumir este cargo antes del Papa Francisco. Bueno, antes del Papa Francisco estuvo Benedicto XVI o Benedicto XVI. Su nombre era Joseph Ratzinger. Asumió el cargo en abril de 2005 y lo hizo hasta 2013. Sorprendió a todas y todos con su decisión de renunciar, hecho sin precedentes en 7 siglos. Lo que Benedicto XVI alegó fue falta de fuerza. Es así que dejó el puesto en 2013. Precisamente vamos ahora a revisar, antes de Benedicto XVI, pues estuvo Juan Pablo II. Él asumió su cargo en 1968. Karol Wojtyła era su nombre y estuvo desde octubre de este año de 1978 hasta el 2005. Completó 27 años de pontificado y es considerado uno de los más largos de la historia. El beato Juan Pablo I fue anterior a Juan Pablo II y él asumió en 1978. Su nombre era Albino Luciani y tuvo, al contrario de Juan Pablo II, uno de los papados más cortos. Solo estuvo al frente de la Iglesia Católica 33 días. Asumió el cargo en agosto de 1978 y falleció en septiembre de ese mismo año, y posteriormente, bueno, fue Juan Pablo II quien asumió el papado. Pero también vamos a revisar que está Giovanni Battista Montini. Él fue el Papa Pablo VI. Tuvo un pontificado que duró 15 años, entre julio de 1963 y agosto de 1978. Juan XXIII fue Angelo Giuseppe Roncalli, con un mandato frente a la Iglesia de 5 años, mientras que Eugenio Pacelli, que fue conocido como el Papa Pío XIII o Pío XII, lideró la Iglesia por 19 años y lo hizo entre marzo de 1939 y 1958. Sin embargo, el papa que más ha durado al frente de la Iglesia Católica fue Pío IX. Tuvo un periodo de 31 años, desde 1846 hasta 1878. Tenía 54 años cuando fue nombrado sumo pontífice. Durante su periodo tuvo que hacer frente a uno de los momentos más complicados para la institución, que fue la conquista y la desaparición de estados pontificios durante el proceso de unificación de Italia, y es por ello que fue el último papa rey. Es así como se le conoce precisamente a Pío IX. Se opuso incluso hasta el final a la integración
de Roma, Pío IX, que estuvo a partir de 1846. El funeral de Juan Pablo II, hay que recordar, fue uno de los homenajes con proporciones históricas. Esto ocurrió entre el 2 y el 8 de abril de 2005. Se congregaron al menos 3 millones de personas consideradas fieles allá en Roma. Y es que 500,000 personas acudieron a la Plaza de San Pedro y la Vía de Conciliazione, mientras que 600 siguieron el homenaje en pantallas gigantes. 600,000 personas siguieron este homenaje que se le dio a Juan Pablo II una vez que falleció, a través de pantallas gigantes que fueron instaladas ahí en la ciudad. Es importante recordar que 157 cardenales celebraron la misa con 700 obispos y 3,000 sacerdotes fueron los que participaron. 169 delegaciones extranjeras que incluyeron a 59 jefes de Estado y 10 monarcas. 6,000 periodistas estuvieron acreditados para cubrir precisamente pues estos funerales y este posterior homenaje al Papa Juan Pablo II. Hubo 137 televisoras de 81 países que transmitieron este evento, además por supuesto del sitio web del Vaticano, que recibió más de 1 millón de visitas. Es así como se vivió precisamente pues este funeral, este fallecimiento de Juan Pablo II, que hasta el momento pues es el que más ha dejado pues personas que han acudido directamente, personas que siguen esta transmisión alrededor del mundo, y como lo veíamos pues la mayor cantidad de jefes de Estado, de líderes a nivel mundial que han acudido precisamente pues a estos funerales. Y seguimos con más información que tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco. Mire usted, el Papa Francisco es conocido como uno de los pontífices reformistas de las últimas décadas y que no tuvo reparo de hablar de los temas tabú dentro de la Santa Sede y haber reconocido deuda de la Iglesia para con su feligresía. Este es un recuento del alcance de sus reformas que realiza mi compañera Norma Vargas. ¿Sabéis que el deber del cónclave es darle a Roma un obispo? Parece que mis hermanos cardenales fueron a buscarlo al fin del mundo. Francisco fue un papa que durante 12 años impulsó reformas y la reestructuración al interior de la Iglesia Católica. Un papa comprometido con la paz, los pobres, los migrantes, combatir el cambio climático y con detener las guerras. Los sectores más conservadores de la Iglesia lo consideraron como un papa comunista por su interés de acercarse a los más pobres, llegando incluso a lugares lejanos, a los que los obispos no iban a evangelizar. Llegaron a considerarlo como un peligro por sus ideas populistas y de izquierda. Jorge Mario Bergoglio asumió el 13 de marzo de 2013, cuando la Iglesia Católica enfrentaba una crisis por acusaciones de pederastia cometidos por sacerdotes. Los cambios que impulsó el Papa Francisco, con ideas no tradicionales, forman parte de su legado. Fue el Papa que puso fin a una iglesia que estuvo en manos de 2 conservadores, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ante la disminución de feligreses en el mundo, se vio en Francisco la oportunidad de cambios en la Iglesia Católica. Creó un tribunal para investigar a los obispos acusados y evitar abusos contra las infancias. Aprobó bendecir a las parejas del mismo sexo, siempre y cuando este ritual no fuera parte de una ceremonia de la Iglesia. Y reiteradamente llamó a los fieles a rechazar el aborto. También hizo polémicos comentarios, como la crítica a jóvenes que prefieren tener mascotas antes que hijos. Abogó por los migrantes, como lo hizo en su histórica visita al Capitolio de Estados Unidos. Miles de personas se ven obligadas a viajar hacia el norte en búsqueda de una vida mejor y para sus seres queridos. Un anhelo de vida con mayores oportunidades. ¿Acaso no es lo que queremos para nuestros hijos? Se pronunció contra la guerra en Ucrania, en Sudán, Siria, Líbano y Afganistán. Y ante la invasión militar israelí,
Apoyó la definición de organismos internacionales de que se trataba de un genocidio. 11 Noticias. Y bueno, a las 6:53 en el tiempo del centro es momento de hablar de cultura. Miguel de la Cruz, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Angélica, buenos días a todos. Pues sí, les cuento, si quieren conocer Japón sin salir de su país, hay una exhibición de arte digital que permite aproximarse a esa nación asiática. Saray Campech tiene los detalles. Al llegar al número 35 de la calle Pestalozzi en la colonia Narvarte, quizás surja la duda del anuncio que menciona viajar a Japón a partir de experiencias lumínicas e inmersivas. Una vez cruzada la puerta, las cosas cambian. Se trata de InSpace, lugar creado por Gilberto Castro, artista multimedia y empresario que desde hace años descubrió el impacto de instalaciones multimedia y con su equipo transformó una bodega en un sitio de posibilidades infinitas. Esta exhibición la escogimos, pues, es más como un homenaje. Como que también queremos, ahora que empezamos todo esto de InSpace fue tanto un experimento. La verdad aquí era como nuestra oficina y tal, y entonces pues empezamos como, pues no sabíamos que podíamos hacer un centro de experiencias, ¿no? En estos días presentan Akari, palabra japonesa que en español significa luz, y aquí refiere una exhibición de arte digital de una veintena de artistas. Bueno, Akari es digamos que es nuestra carta de amor al arte digital japonés. Nosotros desde que empezamos a hacer este tipo de experiencias inmersivas, pues seguimos a estos artistas desde hace años, ¿no? Desde cuando empezamos nuestras carreras. Desde que te adentres en esta oscuridad, digamos, que está llena de luz, pues te dejes todas las cosas que tienes a un lado, todo lo que traes, y pues tengas un momento que te inspire de alguna forma. Que te deje algo pues que te deje ahí una pregunta, algo por alcanzar o incluso alguna emoción que sea profunda. InSpace conduce a Japón y a distintas épocas mediante música y arte multimedia. Más información en la página inspace.one. Con imágenes de Cristian Meléndez y Andrés Reyes, 11 Noticias, Saray Campech. Bueno, el pasado fin de semana, un sitio icónico del jazz en la Ciudad de México cumplió 20 años desde su apertura, en el sótano de un edificio del centro histórico que antes fue bóveda de un banco. Este aniversario ha sido significativo ya que ha habido otros sitios dedicados al género, al jazz, en esta ciudad, pero el 5 es de los pocos que suma tanto tiempo y se mantiene vigente. Lo celebró con la presentación del pianista y compositor estadounidense Bill Conley. Bill Conley es ganador de un Grammy, varias veces nominado a este premio y con amplio reconocimiento en la escena del jazz. Había oído de este lugar como uno de los grandes sitios de jazz en el mundo. Realmente tiene una gran música y sonido. La gente es muy amable y cálida. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Ahí a unos pasos de este músico está la bóveda, la caja fuerte, monumental. Claro. Y ahí se toca jazz. En fin. Buena oportunidad para acudir. Exactamente. Bueno, y desde 1993 este espectáculo teatral y circense ha recorrido gran parte del mundo y ahora regresa a México. Eslavas Snow Show. Es un mundo onírico y frío que destaca por su potencia visual y evocadora y recurre a efectos que no son complejos, pero logran asombrar al público. El teatro es artesanal, en efecto. El teatro, mientras más artesanal sea, más está con la gente. Lanzar a través de ese gran ventilador los millones de papeles con la luz cegadora en el momento de nieve de la tormenta es uno de los efectos teatrales mejores logrados, me atrevo a decir, en la historia del teatro universal. Vámonos al libro del día. Cuentos reunidos de Beatriz Espejo, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro en voz de su autor. Es un libro que se ha reunido a través de muchos años. Es un libro grueso, con parte de mi obra. Hice un prólogo bastante chistoso
Y para este libro reuní todos los libros de cuentos que he escrito hasta la fecha, incluyendo 5 cuentos nuevos que no aparecen en otra edición. Una cosa interesante de este libro es que se puede ver la evolución de un creador, cómo vas aprendiendo y manejando mejor tus herramientas, sino hasta este libro que leí de cabo a rabo, y me di cuenta que entre el primer libro que publico ahí al segundo hay un trecho muy largo. Hay mucho más maestría. Bueno, luego con el 11 avanzamos a página 99 de Siento la furia bostezar de Iván Sherem, editado por Reservoir Books. El X de hoy es de Ondina Lunar y dice: la reduciría a un personaje, a una ficción. Yo no soy un personaje, ella tampoco. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 409 años de la partida del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. En su honor, el poema del día, El casto ardor de una ardorosa flama, que dice en alguna parte: el bien y el mal, a que con vida y llama, de amor la fuerza y poderoso efecto, eternamente en son claro y perfecto, son estas rimas, cantará la flama. Bueno, quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Sol, la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Siempre haciéndonos recordar a Miguel de Cervantes. Miguel, gracias. Imagínate hoy. Así es, 409 años. Nos damos una pausa, Miguel, gracias. ¿Cómo no? Siete de la mañana con 1 minuto y ahora vamos hasta la Catedral Metropolitana, donde se esperan algunas actividades que se realizarán para recordar al Papa Francisco. Ahí se encuentra mi compañero Arturo Arellano. Buenos días, Arturo. Adelante con tu reporte. Hola Angélica, Rubén, buenos días a nuestro auditorio del 11. Hoy me encuentro frente a la majestuosa Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Uno de los templos más emblemáticos del país y hoy también un punto de encuentro para fieles quienes han acudido a orar y rendir homenaje al Papa Francisco, quien falleció el día de ayer a los 88 años de edad. Aquí en el corazón del centro histórico se respira un aire de respeto y de recogimiento y también de memoria, porque México tuvo el honor de recibir al Papa Francisco en febrero del año 2016, una visita histórica que tocó el corazón de millones de mexicanos. Cabe recordar, Angélica, Rubén, que durante aquella visita pastoral el Papa Francisco recorrió 6 ciudades en apenas 6 días y en su primer día celebró una emotiva misa en esta misma catedral. Uno de los momentos más recordados fue cuando rompió el protocolo en varias ocasiones, acercándose a la gente con gestos sencillos pero cargados de humildad. Hoy la catedral ha dispuesto un altar especial para quienes deseen presentar sus respetos. Se exhiben en el altar de Reyes el solideo que el Papa Francisco usó durante su visita a la Catedral Metropolitana, precisamente en febrero de 2016, junto con una moneda conmemorativa con su rostro y la imagen de nuestra catedral. 2 regalos que el Papa Francisco dejó en México. El arzobispado ha convocado a misas en su memoria durante todo el día a partir de las 9 de la mañana. Y pues con estas imágenes de mi compañero Eduardo Casanova, nosotros regresamos al estudio. Bueno, es momento de revisar los portales, pero también las planas de periódicos en nuestro país. Ya sabe que arrancamos con el portal de 11 Noticias.digital, donde usted puede encontrar toda la información que necesita saber, ya sea nacional, internacional, deportes, cultura, ciencia y también espectáculos. Es muy importante que usted se asome a nuestro portal. Ya sabe que tenemos nuestras transmisiones totalmente en vivo, de matutino, meridiano, nocturno y también de dominical, y por supuesto el espacio de Ciencia 11 Lab, ahí nos puede encontrar directamente y tenemos pues la información que es relevante en este momento. Por ejemplo, las inundaciones colapsan el poniente del Estado de México tras intensa lluvia, y es que en la tarde de este lunes se registraron lluvias en toda la capital del país, pero particularmente en el poniente del Estado de México, y hubo municipios muy afectados por esta lluvia, particularmente allá en Tultitlán y en Cuautitlán Izcalli. Dejaron
severas inundaciones en estos municipios particularmente, y es que se registró esta intensa lluvia, dejó encharcamientos, las vialidades principales de estos municipios en particular pues se vieron afectadas, provocó afectaciones precisamente en la movilidad peatonal y también hubo bastante congestionamiento vial. Esta nota usted la puede revisar más a detalle ahí en nuestro portal para que pueda revisar y encontrar la información que vertieron incluso las autoridades como la Conagua de lo que estuvo pasando allá en el Estado de México y también por supuesto del pronóstico que hay para las próximas horas. Vamos ahora a revisar los periódicos de nuestro país, las principales portadas de los periódicos en nuestro país, y vamos a arrancar con El Heraldo. Usted sabe que tras darse a conocer pues esta noticia del fallecimiento del Papa Francisco a nivel nacional y por supuesto también alrededor del mundo, pues las principales portadas surgieron a partir de esta noticia. Adiós, hashtag Francisco, es como se presenta El Heraldo con esta imagen completa, portada completa del Papa Francisco, del Sumo Pontífice, el primer Papa latinoamericano. Jorge Mario Bergoglio falleció a los 88 años de edad tras 12 años de pontificado. Esta pues portada que presenta El Heraldo de México, pues que recuerda precisamente la época ya de Francisco, que estuvo marcada pues por ser un padre progresista, por ser un papa progresista, por ser el sumo pontífice de origen latinoamericano, jesuita, la primera vez en la historia de la Iglesia Católica que hay un papa con estas características. Revisamos ahora el siguiente diario, que es Milenio. Igualmente se observa al Papa Francisco en esta ocasión pues liberando ahí una paloma. Duelo por el papa más liberal, es como lo considera Milenio. Jorge Bergoglio, de 1936 a 2025 es su fecha de nacimiento y su fecha de fallecimiento de este 21 de abril de 2025. Lo que nos recuerda Milenio es que Sheinbaum, Trump, Putin, Milei y decenas de mandatarios lamentaron el deceso, esto pues a nivel internacional. El Papa Francisco, ya se lo hemos informado, pidió un funeral sencillo, una tumba fuera de la Basílica de San Pedro, y esta muerte por infarto cerebral son las causas que se dieron a conocer específicamente por el Vaticano. Francisco perfiló en cónclave para elegir a su sucesor. Apunta al tradicionalista africano Robert Sarah. Esto es la inteligencia artificial, es lo que nos está comentando Milenio. Doblan las campanas en las catedrales del mundo y lanzan vivas en el Tepeyac. Así se presenta Milenio, y vamos a seguir ahora con El Sol de México. Ahora lo que observamos pues es esta gran portada, pero con el sumo pontífice dando la espalda. Adiós, Papa Francisco, de 1936 a 2025, fue un jesuita incómodo, escuchaba a los pobres, también pues no le pasaba la superioridad del sacerdocio, es lo que nos dice El Sol de México en este martes 22 de abril. El loco de Cristo también es como se le había considerado. También lo que nos dice en esta misma primera plana El Sol de México, en otra información que tiene que ver con que frenan propaganda desde Estados Unidos por tener un contenido discriminatorio. Ya lo escuchábamos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso se van a impulsar reformas para que pueda especificarse que no debe de haber contenido de propaganda, digamos, extranjera que afecte o que discrimine a mexicanas y mexicanos. En otra información que destaca también El Sol de México, se refugian en el oro, supera ya los precios máximos este metal en nuestro país. También seguirán los días calurosos en la mayor parte del país. Más adelante les vamos a tener los detalles precisamente del estado del tiempo con nuestro compañero Rafael Guadarrama. Y ahora revisamos cómo viene la prensa también. Adiós al Papa Francisco. El mundo llora la muerte del primer papa jesuita y latinoamericano. El Vaticano pues ya prepara esta sucesión. Llega a Roma la jerarquía eclesiástica para este cónclave. También ahí observamos al Papa Francisco en esta plaza llena. Tiene en su mano
una paloma. Lamentan fieles católicos muerte de su santidad, y es que llegó a reformar la iglesia, es lo que consideran muchas personas que ya se están expresando, están pues lamentando la partida del sumo pontífice. Celebran misas en la catedral y en la Basílica de Guadalupe por su eterno descanso. Esto aquí en nuestro país. Reconoce el episcopado el legado del Papa y resalta valentía y humildad de el Papa Francisco. Es así como vienen los diarios, y vamos ahora con El Financiero. También en una primera parte de su portada, adiós Francisco, y recuerda El Financiero que de entre 135 cardenales saldrá el nuevo Papa. También recuerda que Jorge Mario Bergoglio, el jesuita argentino y humilde, siempre rompió tabús, incluso sobre la moral. Se va a conocer a su sucesor, nos recuerda El Financiero, alrededor de unos 15 días, que es cuando se prevé que empiece este cónclave para elegir al nuevo Papa. Pero también lo que nos dice El Financiero, en otra información, presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Powell tiran el dólar y las bolsas en Nueva York. Advierten analistas de golpe a la independencia monetaria de la Reserva Federal de la Fed. También destaca aquí el evento que tuvo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum: no se aceptan invasiones, prohibirá spots de extranjeros. Este llamado que hizo la presidenta, pues a que no se discrimine en ninguna información que se vierte en los medios de comunicación, particularmente los que son audiovisuales, porque pues estarían discriminando a mexicanas y mexicanos. Estas son las primeras planas, así vienen algunos periódicos, particularmente pues destacando, ya lo vimos, el fallecimiento del Papa Francisco, pero tenemos más información. 7 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro de México. Y mire usted, damos un giro a la información. Ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, retomó la respuesta de Cancillería a las acusaciones del gobierno ecuatoriano sobre un supuesto envío de sicarios por parte de México para atentar contra la vida del presidente Daniel Noboa e integrantes de su gabinete. Asimismo, cuestionó la falta absoluta de pruebas en los señalamientos del gobierno ecuatoriano en comunicados oficiales. Y además, pues no dicen ni siquiera de dónde venía la información o cuáles son sus pruebas. Durante la conferencia matutina del Pueblo, leyó la respuesta enviada por Cancillería al gobierno de Ecuador. En horas recientes ha circulado información en algunos medios de comunicación de Ecuador que señalan que tras las elecciones presidenciales se ha iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y equipo de trabajo. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y o filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país. En el mismo comunicado se recordó el motivo por el que México rompió relaciones con Ecuador hace más de un año. La ruptura de relaciones diplomáticas con la República del Ecuador ocurrió con motivo del violento asalto a la Embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024, en grave y flagrante violación al derecho internacional. Al margen de ello, nuestro país seguía y seguirá siempre bajo el principio de no intervención. Las acusaciones del gobierno de Noboa se dan en medio de fuertes cuestionamientos, incluso por parte de la Organización de Estados Americanos, sobre las condiciones en que se celebraron las elecciones que le dieron la reelección. Ahora nos enlazamos hasta Roma, Italia, con el padre José Alberto Medel Ortega, vocero de la diócesis de Xochimilco. Padre, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en México, buenas tardes aquí en Roma, estoy a sus órdenes. Padre, platíquenos por favor sobre lo que está aconteciendo en estos momentos allá en el Vaticano, pues luego de la muerte del Papa Francisco, y pues cómo han estado llegando hasta este punto cientos, miles de fieles para despedir al Papa Francisco. Pues efectivamente ha sido una auténtica sorpresa, nadie esperaba la muerte del Papa, todos sabemos que el domingo pasado
día de la resurrección, él apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro para dar su bendición Urbi et Orbi, y luego incluso hizo un recorrido por la Plaza de San Pedro en el Papamóvil, y por eso en la mañana, pues de lunes, nos amanecimos con esta noticia. Ya de por sí había mucha gente en el Vaticano por este motivo, porque era día de Pascua, hay una misa solemne en la Plaza de San Pedro, pero pues nadie esperaba esta muerte, así es que eso ha hecho que mucha gente comenzara a llegar. Ya el día de ayer se vio un gran número de personas y hoy la Plaza de San Pedro está prácticamente llena, la vía de la conciliación que conecta Roma con el Vaticano también está llena. Vemos a muchísimos periodistas que ya están aquí en esta zona, así es que la expectación es muy grande porque, como sabemos, ya esta mañana ha empezado la primera parte del rito exequial, que se llama precisamente la primera oración o la primera estación, que tiene lugar en la casa del difunto. En este caso se trata de la capilla de la Casa Santa Marta, que se encuentra dentro del Vaticano, que hay que recordar que esta casa la mandó construir el Papa Juan Pablo II para los cardenales que vinieran al cónclave, porque antes, cuando moría un papa y los cardenales venían, se quedaban en habitaciones improvisadas. Incluso las habitaciones de la Guardia Suiza servía para acoger a los cardenales, y el Papa Juan Pablo II, para darles mayor comodidad, mandó construir este edificio. Por eso Jorge Mario Bergoglio, cuando vino al cónclave en el que salió electo papa, estaba allí en una de las habitaciones, y ya siendo papa decidió quedarse allí, así es que esa fue su casa, allí murió, y en la capilla de este hotel, llamémoslo así, de esta casa de acogida para peregrinos, allí él murió ayer, así es que ya está siendo velado allí, y aquí ya los fieles están esperando porque mañana a las 11 de la mañana, hora de aquí de Roma, tendrá lugar la apertura de la capilla ardiente para que los fieles vengan a despedir al Santo Padre. Así es que ya está todo dispuesto, aquí ya vemos que se han colocado pantallas gigantes, sillas, todo está listo para la Eucaristía que ya se ha anunciado hace un momento por parte de la sala de prensa de la Santa Sede, que será la misa exequial este próximo sábado. Ahora bien, padre José Alberto Medel, buenos días, les saluda Elvira Angélica Rivera. Esto que usted nos describe de cómo están llegando las personas pues hasta este lugar, ¿es sinónimo de que será posible de que ellos puedan despedirse del Papa Francisco? Hemos visto ya algunas imágenes que circulan pues con este féretro del Sumo Pontífice abierto, y muchas de las personas que acuden ahí a la Plaza de San Pedro es porque le quieren ver, es porque le quieren despedirse, porque quieren darle el último adiós. ¿Esto será posible, padre? Naturalmente, decía yo que el rito exequial consiste en 3 momentos. El primero, digamos, es el que está sucediendo hoy en la capilla de Casa Santa Marta. Allí son los cardenales, el personal más cercano de la Basílica, del Vaticano, incluso sus familiares, si es que vienen. Recordemos que tiene una hermana viva en Argentina. Ellos hoy, digamos, lo velan, como decimos en México, es el velorio para sus familiares y colaboradores cercanos. Y a partir de mañana miércoles a las 11 de la mañana, y será miércoles, jueves y viernes, que estará abierto a los fieles en general. Así es que vamos a ver toda la vía de la conciliación, una larga fila que entrará por una de las puertas laterales para ingresar al pasillo central de la Basílica de San Pedro y poder mirar el cuerpo del Papa y rendirle su homenaje. Así es que, naturalmente, que está abierto para todos los que quepan. Hay que recordar que la última vez que sucedió esto fue con el Papa Juan Pablo II, digo así de multitudinario, porque con Papa Benedicto XVI ya estaba retirado, fue un poco más discreto, pero con Papa Juan Pablo II recordemos que fueron casi 10 millones de personas las que vinieron. Así es que no sé en esta ocasión cuántos serán, pero sin duda será un número muy grande porque la expectativa es muy alta. Padre Medel, justamente como usted lo menciona, durante los funerales del Papa Juan Pablo II, pues fueron multitudinarios, más de 10 millones de fieles, y esto sin contar los que le dieron seguimiento a través de los medios de comunicación. De acuerdo con estas expectativas, ¿usted cree que se supere este número de fieles en los funerales del Papa Francisco?
Francamente, Rubén, no podría contestar, no hay un parámetro, ¿no? Yo creo que el Papa Juan Pablo II estuvo pues más de 20 años de pontificado, era un hombre muy carismático, muy querido. Este Papa también lo es, a lo mejor no tenía el mismo carisma, pero sí era un hombre que atraía masas, un hombre muy cercano, el que tuvo muchos gestos de fraternidad, de cercanía, de inclusión, como se dice ahora, de fraternidad. Y yo no sé si supere el número de Papa Wojtyła, pero sí habrá un número, creo, similar. No sé si lo supere, pero similar creo que sí. Ya ahorita se respira el ambiente y todavía no está el cuerpo del Papa en la Basílica de San Pedro. Yo ahora mismo estoy observando atrás de mí en la Vía de la Conciliazione, ya hay muchísima gente y estoy seguro que desde esta noche estarán en fila esperando entrar. Entonces sí será un número importante de feligreses que se acerquen a despedir al Papa. Ahora bien, padre José Alberto Medel, hablemos un poco pues de esta labor pastoral del Papa Francisco. Usted como vocero, integrante de la diócesis de Xochimilco, ¿cuál considera que fue su legado pastoral del Papa Francisco? Si ayudó a que más fieles acudieran a la Iglesia Católica o regresaran a la misma después de a lo mejor de cierto distanciamiento. ¿Cuál es el legado que usted considera del Papa Francisco, particularmente en la parte pastoral? Claro, yo diría 3 palabras del Papa Francisco. La primera es su sentido de pobreza. Él no entendió la pobreza como no tener nada. Él entendió la pobreza como una austeridad necesaria, porque no es despreciar las cosas, sino ocupar las cosas y ocuparlas bien. Y en ese sentido creo que su pontificado ha dejado una marca muy importante para toda la Iglesia, aprender a darle a los recursos económicos y materiales el uso debido. Lo que sea superfluo, innecesario, deshacerse de él, pero lo que es necesario usarlo bien, él lo usó. Él vivió en este sentido, dándole a todas las cosas su uso debido y por eso no escatimó recursos, pero no despilfarró para acercarse a todas las personas. Ese es el espíritu auténticamente franciscano, no es la miseria, es darle a las cosas su uso debido, y creo que en esto el Papa Francisco fue un gran maestro. La segunda palabra con la que yo calificaría su ministerio pastoral es la palabra misericordia. En esa palabra entendemos lo que hoy el mundo entiende por inclusión, que sería como estar de acuerdo con todo. No, la palabra misericordia quiere decir abrazar al que esté herido. ¿Quién está herido? Cualquier persona. Fueron a veces para muchos polémicas estas expresiones del Papa con respecto a la homosexualidad, a los divorciados vueltos a casar. El Papa nunca reivindicó estas cosas, nunca utilizó estas banderas como para decir, no importa, tú ven y vamos a ver cómo te acomodamos. No, el Papa decía, eres hijo de Dios, Dios te ama como eres, no está de acuerdo con el pecado, pero ama al pecador. Esta es la verdadera misericordia y por eso él hizo tanto para que las personas se sintieran dentro de la Iglesia. Creo que eso atrajo a muchísimas personas. Y la tercera palabra creo que es la palabra fraternidad. Él supo abrazar a todos por igual. Recordemos que su primera encíclica, ¿no?, el cuidado de la casa común, efectivamente estaba enfocada en temas ecológicos, pero no en la ecología por sí misma, sino entendiendo el mundo como nuestra casa común, así tituló la encíclica. Y por lo tanto, todos habitando esa misma casa, es decir, todos como hermanos. Para el Papa Francisco, incluso en el espíritu franciscano, era importante la fraternidad entre los hombres, porque solamente entendiéndonos como iguales, como hermanos, más allá de nuestras diferencias religiosas, ideológicas, políticas, de raza, de lengua, en primer lugar somos hermanos. Y el día en que aprendamos a mirarnos así, vamos a darnos cuenta que nuestras diferencias son riquezas, pero nuestro mundo está muy encontronado en esto, no lo entiende, escuchamos palabras como adversarios, contrarios. Esa es la bandera para hacer la guerra entre nosotros. El Papa fue totalmente lo contrario a esto. No tuvo problema en sentarse a la mesa con cualquier tipo de persona, porque él sobre todo quiso sentirse como hermano. Entonces yo calificaría su pontificado en estas 3 palabras, pobreza, la verdadera misericordia y la verdadera fraternidad.
Ahí está. Padre José Alberto Medel, usted tuvo una participación muy activa durante la visita del Papa Francisco a nuestro país. ¿Tendrá alguna anécdota, algo que recuerde de lo que vivió durante la visita del Papa Francisco en México? Claro que sí, además hay que decir que tuve la gracia de poder hacer esto con ustedes, precisamente con Canal 11. Yo creo que este fue el primer milagro del Papa Francisco porque, si no mal recuerdo, era la primera vez que la televisión pública, Canal 11, Canal 22, otros canales públicos y una larga cadena de canales locales a lo largo de nuestro país se unieron para hacer una transmisión propiamente de los canales públicos y tomaron unos días de formación con su servidor para que entendieran el lenguaje eclesiástico. Yo creo que ese fue el primer milagro de la visita del Papa Francisco a México. Y luego, pues, sin duda, la acogida del pueblo mexicano a la figura del Papa ya de por sí es importante. Los mexicanos en general aman al Papa, la figura del Papa siempre se ha venerado la figura del Papa. Hay incluso una anécdota del siglo XIX que el presidente Valentín Gómez Farías, cuando supo que el Papa entonces Pío no fue de alguna manera apresado, no fue apresado estrictamente, pero en el contexto de la unificación italiana él se declaró preso en el Vaticano, le escribió una carta al presidente diciéndole: venga, que aquí tendrá un Vaticano, refiriéndose al Tepeyac. Así es que México siempre ha sido, a pesar de una historia de laicismo y laicidad de la época de las leyes de reforma, siempre ha sido devoto de la figura del Papa. El Papa Pío XI escribió una carta encíclica en la época de las persecuciones. Así es que México siempre ha amado a los papas, independientemente de quién esté. Con uno se ha conectado un poco más. Creo que con Francisco quedó muy conectado, lo vimos en su visita, fue muy emotiva, llena de muchos signos y la gente quedó muy feliz. Claro, así es, el padre José Alberto Medel, pues recordamos esta visita en 2016 del Papa Francisco. Por lo pronto, pues agradecemos que haya compartido estas palabras para la audiencia de Canal 11 de 11 Noticias y pues mantengamos la comunicación. Gracias por la misma. Buenos días. Buenos días, saludos a todos. Gracias al padre José Alberto Medel Ortega, vocero de la diócesis de Xochimilco. Y ahora vamos a seguir con más información, pero desde Palacio Nacional. 9 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro del país. Regresamos a nuestro estudio para continuar con la edición matutina de 11 Noticias. Continuamos con la información. Por otra parte, el gobierno de México pidió a medios nacionales retirar la propaganda antiinmigrante de Estados Unidos que se difunde en nuestro país. Y es que en los últimos meses algunos medios de comunicación mexicanos y plataformas de streaming han transmitido un video en el que Kristi Noem, secretaria de Seguridad de la Unión Americana, advierte de severas consecuencias a personas migrantes que quieren llegar a Estados Unidos de forma irregular. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que dicho spot discrimina a personas en situación de movilidad, por lo que anunció que su gobierno prepara una iniciativa para prohibir la difusión de propaganda extranjera en México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, señala que en México queda prohibido todo acto o práctica de discriminación, porque este anuncio pues tiene un contenido discriminatorio muy alto. Es parte de las reformas que vamos a enviar. El día de hoy o mañana serán enviadas al Congreso para que pues ningún gobierno extranjero, ninguna entidad de ningún gobierno extranjero pues pueda pagar, porque el tema es que están pagando, ¿no?, para poder difundir estos anuncios, esta propaganda que pues tiene un mensaje discriminatorio. La jefa del Ejecutivo detalló que la CONAPRED y la Secretaría de Gobernación enviaron una carta a empresas de radiodifusión mexicanas para pedirles que dejen de transmitir dicho spot. A partir de ahora, pues esperamos que en la comunicación que envió CONAPRED pues haya una sensibilización a los medios de comunicación. Si una ciudad de un país del mundo quiere promover su turismo, su cultura, pues es una cosa muy distinta
a un anuncio pagado que pues difunde mensajes discriminatorios. Sheinbaum Pardo recordó que hasta 2014 existía un apartado en la Ley Federal de Telecomunicaciones que impedía a gobiernos extranjeros difundir propaganda en México, pero este fue derogado en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Nuestra soberanía y el respeto a México pues merece volver a poner este artículo en la ley. Ya le comentábamos más temprano de estas lluvias que se observaron y que se sintieron en el Valle de México, pero para saber más detalles ya está con nosotros mi compañero Rafael Guadarrama con el estado del tiempo. Rafa, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Angie. Muy buenos días y en efecto, pues no guarden los paraguas porque vamos a ver el pronóstico del tiempo para este día. Varios canales de baja presión en el interior del país estarán aunados al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Todo esto producirá este martes chubascos y lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en el norte, noreste y centro y sureste del país, incluido nuestro Valle de México. De hecho, ayer cayeron más de 40 milímetros de agua de lluvia en el Estado de México, dejando bajo el agua pues algunos municipios como Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, como consta en estas imágenes compartidas por usuarios de redes sociales. En Puebla y Tlaxcala, las tormentas se acompañaron de granizadas que literalmente cubrieron de blanco varios municipios como Huamantla y Tecamachalco. No obstante, la onda de calor prevalecerá en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, extendiéndose a partir de esta tarde a zonas de Nuevo León y San Luis Potosí, propiciando temperaturas de 35 a 45 grados Celsius. Así que manténgase hidratado, use ropa ligera y de colores claros, aplique protector solar, utilice gafas de sol y sombrero. Por favor, eviten exponerse al sol entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Vamos al pronóstico por regiones. Vamos a esta tarde, esperamos fuertes precipitaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en San Luis Potosí. El viento llegará del Golfo de México, haciendo que las temperaturas suban 1 o 2 grados en toda esta región. En el sureste volverá a llover fuerte con descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. El ambiente será caluroso con máximas de 40 a 45 grados en las costas de Oaxaca y en la región de Tierra Caliente, allá en Guerrero. También volverá a llover aquí en la zona centro, en Puebla, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. El ambiente será caluroso con máximas de 30 grados en la región. En Morelos el termómetro podría alcanzar los 40 grados. En la península de Yucatán, Quintana Roo tendrá algunas lluvias aisladas. No obstante, el calor volverá a acentuarse y los termómetros podrían alcanzar 40 grados en zonas de Campeche y Yucatán. En el noroeste, para la península de Baja California, Sonora y Sinaloa se prevé cielo medio nublado, pero sin precipitaciones. El viento soplará del noreste, refrescando ligeramente las temperaturas, mientras que en el occidente mexicano experimentarán una jornada muy calurosa con la onda de calor que hará que los termómetros suban hasta los 40 grados. Evite acciones que puedan sumarse a los 105 incendios forestales activos que hay en este momento en el país. Y bueno, la información que tenemos del estado del tiempo para este día. Con el objetivo de simplificar, digitalizar y homologar trámites federales, estatales y municipales, se envió al Congreso de la Unión la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción. Aquí la información a detalle con mi compañero Arturo Arellano. Nuestro país está a punto de terminar con los trámites engorrosos y la corrupción en la administración pública federal y acelerar los procesos para facilitar las inversiones privadas en el país. Esto a través de la iniciativa que crea la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción, enviada este lunes al Congreso de la Unión. La presentamos aquí hace algunas semanas, pero el día de hoy ya la estamos enviando. Se puede enviar porque ya hubo una modificación a la Constitución que ya fue publicada. En la mañanera de este lunes, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, indicó que esta ley tiene un doble propósito, ya que crea la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, que acorta los procesos de inversión, tal y como está planeado en el Plan México, al pasar de 2.6 años y 51 trámites a solo 1 año y 32 trámites. La idea es que
existan los mismos trámites, mismos requisitos y mismos tiempos en los 3 niveles de gobierno y en las 3 etapas de esta inversión, que sea 100% digital y que esté alineado, por supuesto, y así lo hemos empezado a hacer, con el Plan México y los polos de bienestar. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esta modificación es muy importante, ya que actualmente hay mucho interés por parte de muchas empresas de invertir en México, pese a los aranceles. Aún con los aranceles hay inversión en México extranjera e inversión nacional. El jueves vamos a presentar una parte del portafolio de inversiones. Hemos presentado varias inversiones y sigue habiendo interés en invertir en nuestro país por esa fortaleza económica que tenemos y sobre todo, pues por el pueblo de México. Respecto a los trámites ciudadanos, la jefa del Ejecutivo explicó que disminuirán los pasos y requisitos que incluso se repiten. El objetivo pues es disminuir trámites a las personas, o sea que cada vez que hacemos un trámite como persona con un gobierno municipal, estatal o federal, pues sea en la medida de lo posible digital, que se pueda hacer a distancia. Y que cuando llegamos a una ventanilla, pues no nos digan, ay, te faltó este trámite, y te faltó este papel, y te faltó este otro, y regresa para mañana, y llegas mañana, y te tardan otro tanto. Es decir, que se disminuyan los trámites y que no se afecte a las personas. José Antonio Peña Merino trazó la meta para los siguientes meses del Sistema Nacional de Atención Ciudadana, que funcionará a través de la llave MX. La meta, por lo menos, es tener 50% menos trámites, requisitos y tiempo de atención. En el caso de entidades, de estados y municipios, esto es todavía más radical, porque lo que queremos es consolidar 300 trámites únicos a nivel estatal y 100 trámites únicos a nivel municipal, por lo menos 80% de los trámites disponibles en línea. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Momento de la ciencia, ahí está con nosotros otra vez Rafael Guadarrama. Rafa, bienvenido, y ahora para hablar de ciencia y el Papa. Así es, Angie Rubén, pues vamos a platicar justamente del Papa, que permitió pues replantearnos varios temas de la actualidad. Justamente pues fue el primero en hablar explícitamente sobre la crisis ecológica, el cambio climático, por ejemplo, en su segunda encíclica papal, Laudato Si, del 18 de junio de 2015. En su carta doctrinal de casi 200 páginas, plantea una conversación ecológica desde el primer capítulo y menciona la problemática de la contaminación y el cambio climático, pérdida de la biodiversidad, deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social, así como la inequidad planetaria. Su texto es crítico, denunciando a empresas y gobiernos de los países más contaminantes. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. El Papa también planteó soluciones, educación y espiritualidad ecológica. La genialidad humana bien aplicada ayudará a resolver los graves desafíos de la degradación ecológica y de la exclusión. Sin duda, Laudato Si, un texto muy importante, bueno, que deja como herencia el Papa Francisco y que tiene que ver justamente con esto, cómo replantearnos la crisis ecológica desde un punto de vista pues espiritual, pero además bastante sensato. Sí, y que sobre todo, Rafa, que era un líder religioso, fue un líder religioso, pero al mismo tiempo aprovechó precisamente este liderazgo para poner sobre la mesa varios temas importantes que no necesariamente tendrían que ver con religión o, como dices, espiritualidad, pero sí con algo que nos afecta a la humanidad entera, y es esta parte del medio ambiente, la biodiversidad, a estarla afectando, cómo puede poner en riesgo la misma especie humana. Ya no hablemos solamente de la flora y la fauna, sino la misma especie humana, pues a través de todas estas acciones y de la contaminación tan alta que está en los países, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que fue también muy revolucionario, digamos, en la forma de plantear la
problemática, es que, bueno, sabemos que vivimos en un ecosistema bastante afectado, pero el hecho de plantear, bueno, esta casa común que es nuestro mundo, que es una creación de Dios, así lo plantea él en el texto, nosotros como, bueno, me refiero a la comunidad católica, como hijos de Dios, tendrían la responsabilidad de cuidar esta casa común. De verdad fue una forma muy novedosa de replantear el asunto de tenemos que hacer algo por frenar la crisis ecológica que está afectando en cambio climático, en biodiversidad, en alimentación, nos está poniendo en una situación de riesgo altísima y esto sin duda muy importante que deja el Papa. Y a partir de lo que mencionas, ¿no? A partir de algo muy sencillo como el respetar a nuestra madre tierra, ¿no? A lo que es nuestra casa. Así de sencillo. Pues ahí está. Así de sencillo y así de complejo, pues. Exactamente, sí, al mismo tiempo, pero lo importante es que lo puso sobre la mesa y como bien decías, pues es parte de su legado, es parte de lo que nos ha heredado. Muchas gracias, Rafa Guadarrama, te vemos mañana. Gracias. Nos vamos, Rubén Feital, gracias. Hasta mañana. Gracias.